Hola a todos, mi nombre es Azucena Castellán Martínez y hoy vamos a hablar acerca de los modelos de regresión lineal multivariados y de dos técnicas importantes que es el análisis de componentes principales y el análisis de agrupamiento. Bueno, eh, tenemos que la regresión lineal múltiple es una extensión de la regresión lineal simple que permite incluir dos o más variables predictoras para explicar la variabilidad de una variable respuesta. Y la ecuación de, de un modelo de regresión lineal múltiple está por la siguiente ecuación, en donde y es la variable dependiente, el beta sub cero pues es el intercepto y los beta sub uno, beta sub 2 y así sucesivamente hasta beta sub m son los coeficientes de regresión que representan el cambio esperado de y por cada unidad de cambio en x, ¿no? Manteniendo constantes las demás variables. También tenemos las x, en donde son las variables independientes. Y también tenemos eh, un término epsilon, que es el término del error o residuo que captura la variabilidad no explicada por el modelo. Bueno, cuando trabajamos con muchas observaciones y muchas variables, mm, escribir ecuación por ecuación se vuelve un poco impráctico, ¿no? Por ello utilizamos la notación matricial, ¿no? En donde la expresión matricial, de esta manera podemos reescribirla de esta forma, en donde y es igual a x por beta más el error, en donde y es el vector de todas las observaciones de la variable respuesta. X es la matriz que contiene todos los valores de las variables predictoras, incluyendo una columna de uno. Y beta, pues es el vector de coeficientes que queremos estimar, más el vector de errores, ¿no? Y cuando, y para encontrar para encontrar las mejores coeficientes, utilizamos el método de mínimos cuadrados. Buscamos los betas que minimicen la suma de los errores al cuadrado. La, la fórmula está de la siguiente manera, en donde decimos que x transpuesta por x es invertible. Para que todo esto funcione y nuestras inferencias sean válidas, debemos cumplir ciertos supuestos. El primer supuesto es la linealidad, es como un recordatorio de la regresión lineal simple, donde tenemos que la linealidad es la relación entre la variable independiente y las variables dependientes deben de ser lineales. También tenemos la de independencia, donde los residuos observados deben ser independientes entre sí y no estar correlacionados. Tenemos que aplicar la prueba de Durbin-Watson. Y la de normalidad, en donde los residuos deben de ser distribuidos normalmente, deben de seguir una distribución normal de media cero. Y tenemos la de homocelasticidad, en donde tenemos que la homogeneidad de varianzas, que las varianzas de la distribución y condicionadas a cada valor x sean homogéneas. La de multicolinealidad, donde las variables independientes no deben de estar altamente correlacionadas y ahí aplicamos la
la prueba BIF, ¿no? Que nos dice que un BIF alto nos indica que esa variable está aportando información redundante. Y tenemos que, una vez estimado el modelo, necesitamos evaluarlo, ¿no? Que también funciona. Y aquí entran las métricas como el R cuadrado, que nos dice el porcentaje de la varianza de Y explicado por las predictoras. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque el R cuadrado siempre aumenta al añadir más variables, aunque no sean útiles, ¿no? Y por eso usamos el R ajustado que penaliza la inclusión de predictores irrelevantes. Y también tenemos que observar la significancia global, que es la prueba F. Y también tenemos que aplicar la prueba T, que es la significancia individual de cada coeficiente. Eso ya lo vimos un poco en la regresión lineal simple. Ya aquí pasamos con cómo es que interpretamos esos coeficientes. Bueno, recordemos que el modelo de regresión lineal está dado por la siguiente ecuación y pues para obtener las estimaciones de mínimos cuadrados de los coeficientes del modelo, es necesario interpretar su significado en el contexto del problema en particular. Y para ello, este, debemos la interpretación de los coeficientes del modelo está dada de la siguiente manera, ¿no? Para beta sub cero, que representa el valor promedio que toma y cuando las x son iguales a cero, ¿no? Y beta sub uno representa la cantidad de unidades en promedio que aumenta y cuando x sub uno aumenta una unidad, suponiendo que todas las variables permanecen sin cambio. Beta sub 2 representa igual la cantidad de unidades en promedio que aumenta y cuando x sub 2 aumenta una unidad, suponiendo que todas las x permanecen sin cambio. Y así sucesivamente hasta beta sub k. Y tenemos un ejemplo. Se ha estimado que el costo de calefacción en dólares, que es nuestra Y, en cierta zona depende de la temperatura promedio exterior, ¿no? En grados Fahrenheit. Bueno, tenemos que esa es nuestra X sub uno y nuestra X sub 2 es el espesor del perdón, del aislante térmico colocado en el desván en pulgadas. Y nuestra X sub 3 es la edad de calefactor en años, ¿no? Y nuestro modelo está dado de la siguiente manera. Y aquí vamos a interpretar nuestros interpretamos a beta sub cero, ¿no? Que es el valor promedio de Y, que es igual a beta sub cero si todas las X son iguales a cero. Eso significa que el costo de la calefacción es de $427 si la temperatura exterior es de cero grados y no hay aislante térmico en el desván y el calefactor es nuevo. Interpretamos también a beta sub uno. Por cada unidad que aumente, X sub uno Y aumentará en promedio beta sub uno unidades si las otras variables se mantienen constantes. Eso significa que si la temperatura exterior aumenta 1 grado, entonces el costo de la calefacción aumentará este,
menos $4.58 en promedio, suponiendo que las otras variables no cambien de valor. Para beta sub 2, si aumenta 1 pulgada el aislante del desván, entonces el costo de calefacción aumentará menos $14.8 en promedio, siempre y cuando las otras variables se mantengan constantes. Para beta sub 3, si se tiene un calefactor que es un año más viejo, entonces el costo de la calefacción aumentará 6.10 en promedio, a $6.10 en promedio, si las otras variables no cambian de valor. Bueno, ahora, ahora viene la parte en donde hablamos del análisis de componentes principales y el análisis de agrupamiento. Bueno, ¿qué es el análisis de componentes principales y el análisis de, de agrupamiento? Bueno, el análisis de componentes principales, también conocido como PCA, es una técnica de reducción de dimensionalidad que toma variables correlacionadas y las transforma en un conjunto más pequeño de componentes principales no correlacionados, que tienen la mayor parte de información original. Y el análisis de agrupamiento, también conocido como cluster, es un método de agrupamiento que busca dividir los datos en grupos, en donde los elementos dentro de un grupo sean similares entre sí y los grupos sean lo más diferentes posibles. Y pues esta técnica, el análisis de agrupamiento, es fundamental en la minería de datos y se aplica en diversas áreas como la biología, el marketing y la psicología. También tenemos que la regresión múltiple supone que las variables predictoras no están altamente correlacionadas cuando existe multicolinialidad y los coeficientes estimados se vuelven inestables. Entonces, ahí em, el PCA transforma las variables originales en un conjunto nuevo de componentes no correlacionados, ya he mencionado antes, que retienen la mayor parte de la varianza, ¿no? Y utilizar esos componentes como predictores elimina la multicolonialidad y mejora la estabilidad del modelo. Y también tenemos que en conjuntos de datos con muchas variables, el ruido y el sobreajuste pueden afectar el rendimiento del modelo. Entonces, el PCA reduce la dimensionalidad al proyectar los datos de un espacio de menor dimensión, conservando la información más relevante. Y así simplifica el modelo y facilita su interpretación. Antes de, antes de construir un modelo de regresión, es muy vital entender la estructura de los datos y el PCA nos ayuda a visualizar patrones de covarianza y a identificar combinaciones lineales que explican la mayor variabilidad. Y el clustering, por su parte, nos permite describir grupos, o sea, grupos naturales en los datos. Estos grupos pueden identificar que la relación entre las variables predictoras y las variables respuesta, bueno, la variable respuesta no es homogénea, sugiriendo la necesidad de los modelos segmentados o incluir interacciones. Bueno, ahora aquí tenemos que en ocasiones la población de estudios no es homogénea
y la regresión lineal puede variar entre subgrupos. Y los clustering identifica esos subgrupos de manera no supervisada, lo cual pues posibilita ajustar modelos de regresión específicos para cada grupo, mejorando así la precisión predictiva y la interpretación. Ahora tenemos la interpretación de los resultados, ¿no? Bueno, llegamos, los componentes principales pueden tener un significado como sustantivo. Y aquí nos tenemos un ejemplo, si tenemos variables como ingresos, eh, educación y tipo de vivienda, el primer componente podría interpretarse como el nivel socioeconómico. Esto facilita la comunicación de los hallazgos. Y de manera similar con los clústeres, que pueden etiquetarse como perfiles descriptivos. Por ejemplo, el clúster uno, jóvenes urbanos con alto poder adquisitivo. El clúster 2, familias rurales de ingresos medios. Esto es muy importante para la toma de decisiones como en marketing, políticas públicas o cualquier otra área aplicadas. Y pues con esto concluyo mi presentación. Hemos visto cómo la regresión lineal múltiple, el PCA y los clusters son pues, temas muy importantes para construir modelos más robustos, estables interpretables, perdón. Y muchas gracias por su atención. Esto sería todo.